mucha utilidad es el hacer eventualmente más ejercicios de expresión corporal, ¿no? Es decir, que pudieran hacer eventualmente más ejercicios de expresión corporal y utilizar más énfasis en su tono de voz cuando quieren hacer hincapié en alguna idea. Y digamos, de mi parte sería todo, y nuevamente felicitarlos por este ejercicio, y le pasaría el uso de la voz a alguno de mis compañeros. Al que quiera. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Bueno, al igual que el presidente aquí del jurado, felicitarlos. La verdad es que me gustó mucho el debate, estuvo muy interesante, muy intenso. Yo traigo algunos puntos muy concretos que les quería comentar. El primero de ellos era en relación a veces con la velocidad en la que discutimos. Sí son los nervios, evidentemente todo el mundo nos da, pero también yo creo que es el número de información que tenemos en la cabeza. Nos metemos tantas sentencias, tantas jurisprudencias, tantos criterios, que los queremos decir todos. Y a veces a lo mejor lo conveniente no es eso, sino decir algunos pocos, pero debidamente argumentados, con una secuencia lógica, con algunos otros elementos que decir muchos y nomás decirlos. Me sorprendió que no se dieron tantos datos fuertes. A mí me parece que sería muy interesante ver algunos datos concretos emitidos por una autoridad más o menos confiable, de cuántos arraigos ha habido desde que se implementó la reforma en derechos humanos y cuántos terminan con una sentencia condenatoria. Bueno, ya me estoy metiendo en lo que no me dejan. Y por último, las conclusiones, redondearlas más, abundar. A veces nos preocupamos más por el tiempo que queremos cumplir con los 14 minutos y medio, o casi llegar a los 15 minutos. ¿Sí vas? ¿Son 15? Y no concluimos verdaderamente, sino nada más le estamos dando vuelta a una idea para esperar a que llegue el tiempo, y muchas gracias. Entonces, desde mi perspectiva, la última intervención debería de ser un poco para reforzar todo lo que ya dijimos y verdaderamente emitir un comentario que a nosotros nos pueda convencer. Pero bueno, les dejo esos comentarios, pero en términos generales la verdad estuvieron muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me parece que tienen un trabajo previo bastante interesante. Digo, a mí me gusta mucho la materia, a eso me dedico. Es muy difícil ahora cuando les toca el tema de arraigo, el estar a favor de la figura, igual que cuando te toca argumentar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo o el matrimonio igualitario. Son temas que aquí en Coahuila ya se han tocado, pero les digo, me parece bastante interesante el trabajo que traen ambos equipos. Por ahí también no me gustaría meterme mucho a esto de los argumentos, pero sí es revisar un poco las sentencias que se están manejando, los casos que se señalan. Pero en cuanto a las observaciones que cabe ahora hacer, coincido con mis compañeros, cuidar mucho lo del tiempo, porque sí parece que al final en la última intervención, digo, cuando inician estos concursos o esta competencia, los primeros debates a veces les faltaba el tiempo y se quedaban cortos al final y no alcanzaban en la conclusión a llegar al punto que querían abordar o a cerrar. Y ahora aquí parece que cuando ya están en la última participación, están dando vueltas a una idea y la conclusión se pierde esa fuerza. Como decía aquí el licenciado Gerardo, sí es importante el cuidar a veces, mejor tocar ciertos argumentos fuertes, sólidos, a empezar a manejar una diversidad bastante extensa de los mismos y que no nos llevan a nada, ¿verdad? Pero sobre todo felicitarlos. Qué bueno que desde que están en la facultad se estén interesando por estos temas. Es importante formar una cultura de abogados que ya no defiendan, decía el doctor Luis Efraín, no defiendan personas, no defiendan bienes, defiendan personas, no defiendan patrimonios, ¿verdad? Es bueno que se vayan interesando por esto.
a veces es difícil andar en esto, pero es bueno que lo estén tomando en cuenta, ¿verdad? Muchas felicidades y pues muchas gracias por poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Con esto damos concluida esta ronda de debate. Agradezco al honorable jurado calificador por su honrosa colaboración y a los compañeros competidores por su espléndida participación. Muchas gracias. Sí. Ah, no, pero esas yo no se las... Ayer a mí me la quitaron y decía yo, no, pues yo apunté puros dibujitos. Hice unos monitos. No, gracias a ustedes. Déjame pongo acá de este lado yo. Chicos, ¿se van a querer ir al hotel? Sí. Bueno, ahorita nos veo ya. Una silla Para Cantón, jala una silla. Sí, jala una silla, Cantón. No del medio. Todos El aquí. maestro atrás de Nora. Ajá. Sí, el maestro atrás de Nora. ¿Volteamos o no volteamos? No, hay que ver Una nosotros. señal Hay que ver horizonte. nosotros. Sí. Dos, una viéndonos y otra paro. Ok, sí. Una viendo nosotros. Ah, te toca la botella. Una viendo nosotros. A ver, ¿ya? De simples, voltea. Pueden tomar una bien. Ahora sí, de frente, ¿no? Sí, salió. Muchas gracias. O sea, una simple con tu cámara y luego otra ahí. No. Otra simple. Se rieron a todo corazón. A ver, ya, espérate. Payasos ya bien, todos al frente. También de la mañana. Gracias. ¿Y te encargo una botita de agua?
No, como le dijo el maestro a su alumna, te voy a poner falta porque no estás en clase. Sí, así es. No, usted después de que lo chocan cada mes, bueno, le voy a regalar una como patita de conejo. Sí. Sí, ya. Buenas tardes. 321. Hugo Alberto Martínez Saldaña. Saúl Delgado Ayala. Díaz Casasol. ¿No utilizarán auxilio? Buenas tardes. Les paso los nombres y los equipos. El equipo 321 defiende la posición a favor. 325. 21. Ah, perdón. Ujú. El orador número 1 es Está Carla. a favor, ¿verdad? A favor, así es. Ujú. Es Carla ¿Con C o con K? con K. Ujú. Yescas. Sí, doble L y latina doble L. Escas. Regalet. Como suena con doble T. Ujú. El orador número 2 es Hugo Alberto Martínez Saldaña. 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 El equipo en contra es el 125. El orador número 1 es Saúl Delgado Ayala. Y el orador número 2 es Alfredo Díaz. Casasol. Ahora
Antes de dar comienzo a esta ronda de debate, debo solicitar al público presente, a los equipos participantes y al honorable jurado calificador apagar teléfonos celulares o ponerlos en modo vibración, recordando que se encuentra prohibido tomar imágenes, audio y video de las competencias. Dicho lo anterior, sean todos ustedes bienvenidos a esta ronda de debate. En esta ocasión, el jurado será presidido por el doctor José Luis Leal Espinosa, acompañado para la evaluación por el maestro José Ángel Rodríguez Canales y la licenciada Yolanda Cortés Jiménez. El tema a debatir en esta ocasión: ¿es válido limitar el derecho a la libertad personal mediante la figura del arraigo? Defendiendo la posición a favor, el equipo 321 integrado por Carla Illescas Regalet y Hugo Alberto Martínez Saldaña. La posición en contra será defendida por el equipo 125 integrado por Saúl Delgado Ayala y Alfredo Díaz Casasola. Antes de dar comienzo a esta ronda de debate, debo repetir las siguientes reglas. El tiempo comenzará a ser contado cuando el moderador ceda el uso de la palabra y dejará de contarse cuando el orador señale que ha concluido su intervención. La única comunicación que pueden tener los equipos durante el debate será vía escrita. Y en la última intervención, la cuarta, si así lo desean, ambos oradores podrán hacer uso de dicho turno. Dicho lo anterior, recordando también, está estrictamente prohibido utilizar los micrófonos durante la intervención. Estos son solamente para grabar la audiencia. Señalado esto, cuando ambos equipos me lo hagan saber, se concederá el uso de la palabra. Hecho esto, para sus argumentos de apertura tiene la palabra la posición a favor. Señores jueces, quienes se propongan enfrentar situaciones extraordinarias con las medidas habituales, está irremediablemente condenado a fracasar. Por eso el día de hoy comparecemos ante tan distinguido panel para demostrar definitivamente no solo la legitimidad, sino la necesidad de la figura del arraigo en el sistema jurídico mexicano. Señor presidente, mi nombre es Carla Illescas Regalet y el de mi compañero Hugo Alberto Martínez Saldaña, y con su venia daremos inicio a nuestra argumentación. Como todos en esta sala sabemos, la inseguridad en nuestro país ha alcanzado límites inimaginables tan solo unas décadas atrás. Nuestras rutinas, nuestras costumbres, en fin, nuestras vidas han cambiado significativamente como consecuencia de esta inseguridad generalizada, lo cual ha generado importantes transformaciones en el ámbito jurídico a fin de contrarrestar estos fenómenos delictivos extraordinarios. En efecto, el amplio poder económico, de recursos humanos y logísticos de los grupos delincuenciales se refleja en su capacidad de resistencia ante los medios de control estatal. Por ello, los métodos y técnicas utilizados por las formas modernas de delincuencia motivan también la necesidad de generar métodos y técnicas modernas para combatirla eficazmente. En ese sentido, se ha instaurado la figura del arraigo como una medida cautelar excepcional y supletoria, que opera cuando el sistema ordinario de restricción a la libertad personal resulta inviable para la persecución del delito que tanto daño le ha hecho a la sociedad mexicana, la delincuencia organizada. No podemos olvidar que las instituciones jurídicas son un reflejo de la vida social o una anticipación de ella, por lo que evolucionan de manera natural, es decir, constituyen cuerpos vivos que merecen y exigen cierto desarrollo a lo largo del tiempo. Por ello, en el 2008, el Poder Legislativo incorporó en nuestra Carta Magna la figura del arraigo, estableciéndose una restricción necesaria a la libertad personal, en los casos y según las formas expresamente delimitadas por ella. Esta representación reconoce que el derecho a la libertad personal constituye uno de los atributos principales y más preciados de cada individuo. Sin embargo, como la mayoría de los derechos fundamentales, no es absoluto. En efecto, señores jueces, la libertad personal puede ser restringida siempre que se cumpla con dos requisitos esenciales: que la privación sea legal y que sea legítima. El principio de legalidad establecido en el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
señala que se puede ser privado de la libertad física por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte o por leyes dictadas conforme a ella. Esta remisión a las disposiciones de derecho interno se explica porque los estados son los responsables primarios de garantizar y de proteger los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. En consecuencia, deben de regular el derecho a la libertad personal de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, que pueden variar de una sociedad a otra e incluso dentro de una misma sociedad. Es decir, la propia Convención Americana otorga un margen de apreciación a los estados sobre este tema, siempre dentro de parámetros convencionales. Señores jueces, resulta evidente que la instauración de un mecanismo efectivo para combatir a la delincuencia organizada era una necesidad imperiosa en el marco de una espiral ascendente de violencia y de la influencia de todos los grupos de la delincuencia que incidía en todos los niveles de la sociedad. En consecuencia, el arreglo satisface el primero de los requisitos, el de legalidad, al encontrarse establecido tanto en la Constitución como en leyes secundarias. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que para que una restricción a la libertad personal sea legítima, deben de existir indicios suficientes que permitan suponer razonadamente la culpabilidad de una persona y que la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficaz de las investigaciones, ni eludirá la acción de la justicia. Asimismo, las causas y métodos deben de ser previsibles, razonables y proporcionales. El arraigo, señores jueces, cumple con todos y cada uno de estos requisitos, ya que de conformidad con la ley contra la delincuencia organizada, para que esta medida sea dictada por un juez, el Ministerio Público debe de contar con indicios suficientes que acrediten fundadamente que alguien es miembro de la delincuencia organizada. Es decir, no estamos ante una medida arbitraria ni discrecional, ya que solo puede ser impuesta mediante resolución judicial y por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del arraigado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, del ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Todas ellas hipótesis permitidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta misma línea también se cumple con el requisito de proporcionalidad de la medida, ya que de acuerdo con el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida deberá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo emitido por personal especializado en la materia, de manera objetiva, neutral e imparcial. En ese sentido, no podría afirmarse que la aplicación del arraigo es imprevisible, ya que se encuentra debidamente normada y sus hipótesis de aplicación perfectamente acotados. Es decir, existe certeza jurídica de en qué casos y circunstancias puede ser implementado. De ahí que resulte necio considerar al arraigo como una medida punitiva que milita de manera mecánica en contra de la presunción de inocencia, cuando tal medida es de carácter excepcional y se encuentra estrictamente supeditada a la obtención de los fines procesales establecidos en la norma. Por ello, su aplicación tiene un ámbito reducido, de corta duración y de reglas de revisión de su fundamento, con el propósito de determinar si subsisten las causas que dieron origen a la privación de la libertad. Por tanto, señores jueces, podemos sostener que el arraigo constituye una medida razonable, previsible, proporcional, legal y legítima en el marco del sistema de derechos y libertades que el Estado mexicano intenta salvaguardar de los embates de la delincuencia organizada. Es bueno. Para su primera intervención tiene la palabra la posición en contra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, con el permiso del jurado calificador, de nuestros compañeros debatientes y polemistas que el día de hoy participan en este debate de derechos humanos que es tan importante para nuestra sociedad, para nuestro país. El día de hoy quiero iniciar con un discurso que maneja Luigi Ferraioli, en donde nos dice que el verdadero campo de fuego de los derechos humanos está precisamente en el derecho penal, que actualmente existe una oposición entre el garantismo y el autoritarismo, dos corrientes epistemológicas diferentes dentro del derecho penal,
Por una parte, el garantismo se sustenta en la razón y el autoritarismo en una voluntad. El garantismo requiere de una prueba y el autoritarismo de una inquisición. Es por ello establecer que dentro de los sistemas penales se debe brindar una máxima seguridad, pero también, que es lo más importante, una mínima violencia. En este tenor de ideas, no se justifica insertar figuras o medidas legitimadas en el discurso de la seguridad nacional o en el discurso de la seguridad pública. Colocar, creo que estos elementos por encima de los derechos humanos, lo único que pone en evidencia es que estamos ante un sistema penal inquisitivo. En esta primera intervención, que es la fijación de la postura y que más adelante tendremos el tiempo para desarrollar estos argumentos, y que quisiera que este debate se centrara más allá también, que se nutriera con la violación de las libertades como la libertad personal, la libertad de tránsito, así como también adoptar esta figura del arraigo contravienen a principios constitucionales. También se ven frustrados los principios procesales plasmados también en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esto, nuestro equipo, el número 125, hoy estamos y decimos que no es válido limitar la libertad personal mediante esta figura del arraigo. Es por ello necesario que hoy estamos en esta postura. Y yo les haría una pregunta y me gustaría que la contestaran en la próxima intervención. Que nos mencionaran argumentos lógicos y jurídicos por los cuales ustedes justifiquen la figura del arraigo y dónde se encuentran señalados. Es cuanto. Para su segunda intervención, tiene la palabra la posición a favor. Señores jueces, con su venia, haré uso de mi derecho de réplica. Argumentar que el arraigo vulnera derechos fundamentales simplemente deja en evidencia el desconocimiento de la contraparte sobre nuestro sistema constitucional. En primer lugar, señores jueces, porque desde una perspectiva formal, las restricciones a los derechos fundamentales se encuentran establecidas precisamente en nuestra Carta Magna. Es decir, nuestra Constitución es la que dota de contenido y alcance a los derechos fundamentales, a todos los derechos que reconoce. En este sentido, el arraigo se ha instaurado en nuestro sistema constitucional como una restricción válida al derecho a la libertad personal. Y así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 293/2011, en la que estableció que cuando una restricción a un derecho humano se encuentra establecido taxativamente en la Constitución, debe prevalecer, puesto que el principio que dota de supremacía a la Constitución implica un encumbramiento de la Constitución como norma fundamental de todo el sistema jurídico mexicano. Y por tanto, todas las normas jurídicas se deben regular a partir y regir a partir de la Constitución. En ese sentido, señores jueces, argumentar que el arraigo vulnera derechos fundamentales es tan absurdo como argumentar que la Constitución es inconstitucional. Pero además, desde el punto de vista material, como ya abordó mi compañera en la primera intervención, hemos demostrado que el arraigo constituye una medida proporcional, legítima, legal, previsible y sobre todo necesaria en el sistema jurídico mexicano, y que solamente se aplica de manera excepcional para que la acción punitiva del Estado pueda alcanzar a los miembros de la delincuencia organizada. Es simplemente en este espacio acotado en el que tiene entrada la figura del arraigo. Es cuanto. Para su segunda intervención, tiene la palabra la posición en contra. Buenas tardes, señores jueces, compañeros polemistas. Quiero felicitar primero a la compañera porque tiene un discurso muy bonito. Nos habla de cuestiones constitucionales, de cuestiones sociológicas, pero no estamos yendo al fondo de lo que verdaderamente estamos debatiendo. Principalmente yo quisiera que me hablara de los principios que rigen el nuevo sistema acusatorio y adversarial. Si analizamos desde un punto de vista práctico este nuevo sistema, nos podremos ver que el legislador, ante esta reforma constitucional en el año 2008, en el artículo 10º transitorio de esta reforma, dio la puerta abierta para que el arraigo se aplicara no solo a los delitos de delincuencia organizada, sino también a todos los delitos que la legislación penal estableciera como graves. Entonces, la aplicación es
solamente para delincuencia organizada o el legislador no lo dejó claro? Quiero acotar algo muy grave, porque para decretar el arraigo solamente basta que la autoridad ministerial sostenga la posibilidad de que existe un hecho delictuoso presuntamente establecido como delincuencia organizada y que la persona que está involucrada en él tenga una responsabilidad para que el juez pueda valorarlo y lo pondere y decrete una orden de arraigo. Es un bajo nivel probatorio. Recordemos que la autoridad ministerial lo que recaba dentro de la investigación son datos de prueba. Dichos datos de prueba son la referencia al contenido de un órgano de prueba que aún no se ha desahogado en juicio, pero que como tal hace referencia al contenido y tiene que probar, primero, la existencia de un hecho probablemente constitutivo de delito y la probable intervención del sujeto en la comisión del mismo. Ante esto, quiero señalar que aplicar el arraigo es desproporcional y a la vez contrario a lo que establece la Constitución. ¿Por qué? La Constitución debe señalar principios, no reglas. El arraigo es una regla, entonces no puede estar dentro de él. Ahora, en 1995 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el arraigo porque estaba establecida en el Código de Procedimientos Penales Federal. En ese sentido, el Estado lo que hizo fue ponerlo a nivel constitucional para que ningún recurso legal fuera eficaz en contra del arraigo. Esto lo encontramos en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que nos señala que es improcedente el amparo contra disposiciones o reformas y adiciones a la Constitución. En este sentido, una persona que se vea vulnerada en sus derechos, en sus libertades, por la aplicación del arraigo, no va a tener un mecanismo ni un recurso legal efectivo que le permita proteger estas libertades y el pleno goce de los principios que la misma ley ha establecido en el artículo 20 constitucional. Se vulnera el principio de presunción de inocencia, el principio de contradicción, el principio de publicidad, de inmediatez y de igualdad procesal. El primero de ellos, el principio de contradicción, porque basta que el Ministerio Público sostenga la posibilidad de la existencia de un hecho delictuoso para que la autoridad judicial decrete el arraigo. Entonces, ¿dónde queda el derecho de defensa del imputado si no existe un recurso legal efectivo para que ataque con excepciones, con argumentos, pero sobre todo con datos de pruebas suficientes, idóneos y pertinentes que en suma puedan establecer que la no existencia del hecho delictuoso y mucho menos su probable responsabilidad en el hecho delictuoso? Compañeros, quisiera hacerles una pregunta. Quisiera que ustedes me dijeran si es válido limitar la figura del arraigo aún cuando en este sistema acusatorio, adversarial y oral, bajo estos tres primeros principios del proceso, es válido, justificado, pero además si se adecua a una realidad, siendo que esta figura nace en un sistema inquisitivo. Es cuanto. Para su tercera intervención, tiene la palabra la posición a favor. Señores jueces, con su venia, haré uso de mi derecho de réplica. Señores jueces, nuestra contraparte pretende derivar mecánica y automáticamente que si se aplica la figura del arraigo, se vulneraría el principio de presunción de inocencia, sin mayor prueba que su palabra. Esta postura nos recuerda a aquellos que sostienen, sin mayor certeza científica, que si eres una persona homosexual, no eres apto para criar un menor, o que si una persona tiene un tatuaje, es por consiguiente un delincuente. De ninguna manera, señores jueces, pues si bien la presunción de inocencia es uno de los derechos que va a proteger el Estado, la práctica misma del arraigo no puede asociarse a esto, ya que sin mayor fundamento que un argumento de autoridad, el arraigo es una medida que está sujeta a rigurosos controles, justamente por tratarse de una medida excepcional de carácter restrictivo. Su legalidad, legitimidad y pertinencia es autorizada o es verificada por autoridad judicial. Señores jueces, el arraigo tiene fines específicos: asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, del ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. No olvidemos, señores jueces, que mientras todos aquellos que están sujetos a la figura del arraigo cuentan con un mecanismo de protección a sus derechos humanos, no existe ni un solo medio de protección para todos aquellos que han sido víctimas de ultrajes, de mutilaciones y de tormentos a manos de la delincuencia organizada. ¿Cómo explicarles a las miles de víctimas que por no utilizar una medida de carácter legal, la persona sobre la cual existían indicios de participación eludió la acción de la justicia?
explicarles a las madres de más de 30,000 menores de edad que coopta el crimen organizado que no será posible procesar a quienes los involucraron en aquellas simplemente porque cuentan con recursos económicos para sustraerse de la acción legal. ¿Cómo explicarles a las familias de las personas desaparecidas o sujetas a tratas que no se podrá determinar el paradero de sus hijos porque el probable responsable entorpeció las investigaciones? No podemos darnos el lujo, señores jueces, de quedarnos callados e inmóviles ante esas preguntas. Es cuanto. Para su tercera intervención, tiene la palabra la posición en contra. Gracias, con su permiso, querido jurado calificador. Compañeros, que el día de hoy estamos debatiendo este tema tan importante. Pareciera ser que hasta el momento no nos han respondido las preguntas que les hemos hecho. Nos gustaría que más adelante así se hiciera. Como ya se refirió antes, no se concibe que en el propio texto constitucional, en nuestra parte dogmática, se violen derechos humanos fundamentales. El arraigo es una medida que amplía que personas sean sometidas a torturas, usted ya lo mencionó, compañera, y a tratos crueles e inhumanos y degradantes. La figura del arraigo es un acto autoritario que ayuda o que hace que el Ministerio Público y los jueces solo sean ratificadores legales de la arbitrariedad cometida a favor de la figura del arraigo. Pareciera ser que sin el arraigo no es posible una investigación. La justificación de la ineficiencia del Ministerio Público es esta, la figura del arraigo. También la ineficiencia es el rasgo más distintivo de la Procuraduría General de la República, porque los casos que se han dado se han solicitado por la mayoría de los casos una prórroga por más de 40 días. Y al final, la mayoría de estas personas quienes se encuentran arraigados son liberados porque no han tenido ninguna aportación por parte de esas pruebas que se les hace. Pareciera ser que esta dependencia emite más disculpas que consignaciones en cuestión del arraigo. Habría que analizar esto, compañeros. Quisiera compartir una frase que nos comparte el presidente de la Suprema Corte, el ministro Silva Mesa, que el Estado constitucional no puede rebajarse al nivel de los delincuentes y responderles con la misma moneda como ellos lo hacen, porque no puede deslegitimarse y desvalorar la vida y la libertad de sus gobernados. Es por ello, compañeros, que debemos hoy no estar a favor de la figura del arraigo, ya que vulnera una libertad personal y que la libertad personal es una de las garantías de primer orden en un Estado de Derecho y no puede verse vulnerada. En este sentido, compañeros, no es válido limitar la libertad personal mediante la figura del arraigo. Es cuanto. Honorable jurado, el representante de la posición contra... Perdón. Para su cuarta y última intervención, tiene la palabra la posición a favor. Honorable jurado, el representante de la posición contraria cita al ministro Silva Mesa en su discurso. Cabe recordar que también el ministro Silva Mesa, en la acción de inconstitucionalidad 293/2011, ratificó que cuando una restricción a un derecho fundamental se encuentra establecida en la Constitución, esta debe prevalecer. Asimismo, la contraparte argumenta que se ha ampliado el ámbito de aplicación de la figura del arraigo a otros tipos penales que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada. Señores jueces, en este sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada define precisamente a las organizaciones delictivas como conjuntos de 3 o más personas que se reúnen precisamente para cometer delitos graves. Es decir, señores jueces, el objeto y fin del crimen organizado es realizar delitos graves. Y por tanto, es necesario, para dotar de idoneidad a la figura del arraigo, de que se pueda utilizar en casos de delitos graves. Señores jueces, los delincuentes, el crimen organizado no se junta a tomar el té, se junta precisamente para cometer delitos graves. Y por eso, si queremos una medida realmente efectiva, es que debe incluirse también a los delitos considerados como graves dentro de la figura del arraigo. Asimismo, los representantes de la posición contraria nos retan a justificar a la figura del arraigo, la necesidad de la figura del arraigo en la sociedad mexicana. Señores jueces,
Las cifras hablan por sí solas. De 2007 a 2010, más de 40,000 personas han sido asesinadas como consecuencia del crimen organizado. Tan solo en 2007, 5,000 personas fueron asesinadas brutalmente como consecuencia de estos actos delictivos. Esto, por supuesto, merece una medida positiva por parte del Estado para revertir este problema de seguridad. ¿O qué pretende la contraparte? ¿Que el Estado permanezca inerte ante este problema? ¿Que se vuelva ciego ante el problema? Por supuesto que no. Por otra parte, señores jueces, ya hemos demostrado a lo largo de nuestra argumentación que la figura del arraigo cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos por los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, como es la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para calificarlo de legal y de legítimo. Pero aún más, señores jueces, el arraigo no es solamente proporcional e idóneo de manera abstracta, sino que existen argumentos fácticos para asegurar su uso restringido, cuidadoso y sobre todo efectivo, pues de conformidad con cifras oficiales de la Procuraduría General de la República, de todos los casos de arraigo que ha llevado a cabo, en el 94% se han dictado sentencias condenatorias, lo cual muestra la efectividad de la figura del arraigo. Es decir, señores jueces, no estamos ante una medida que se utilice arbitrariamente o a destajo, sino que se utiliza siempre y cuando existen indicios suficientes que permitan razonablemente suponer que una persona es miembro del crimen organizado y que si no se le detiene en ese momento, posiblemente sus víctimas jamás conocerán la justicia. El discurso de nuestra contraparte efectivamente es muy emotivo, pero si se miran los hechos de manera objetiva, sin pasiones, estamos ante un mecanismo útil y efectivo para contrarrestar los problemas de seguridad que tanto daño le han hecho a la sociedad mexicana. Es cuanto. Para su cuarta y última intervención, tiene la palabra la posición en contra. Gracias, compañeros. Es evidente su desconocimiento sobre el proceso penal. Primero, porque parece ser que no conocen la figura de la prisión preventiva, medida cautelar que tiene el mismo objeto que el arraigo. Entonces no es concebible tener en un sistema jurídico dos figuras que tienen el mismo objetivo. El arraigo, como bien lo señaló la compañera, quiero felicitarla, conoce cuáles son los fines del arraigo. Uno, que es garantizar la comparecencia del imputado arraigado a juicio. La segunda, la protección de bienes jurídicos tutelados y la protección de personas. La prisión preventiva, que puede ser de carácter oficioso o justificado, tiene los mismos fines. Quiero decirle que códigos de procedimientos penales de 4 entidades de la República, Estado de México, Baja California, Puebla y Morelos, señalan que la prisión preventiva debe ser proporcional al delito que se trate, al bien jurídico que se pretende tutelar, pero sobre todo la comparecencia del imputado a juicio. Estas medidas cautelares, dada su proporcionalidad, pueden ir desde la exhibición de una garantía económica hasta la prisión preventiva. Esta es la última. ¿Por qué? Se pretende que la persona, ante el principio de presunción de inocencia, cuente y goce de sus libertades. Ante esto le quiero decir que para decretar el arraigo solamente el Ministerio Público tiene que aducir la peligrosidad del imputado como dato objetivo, como dato razonado para que se pueda decretar esto, siendo que un principio fundamental del derecho penal es que está prohibida la responsabilidad objetiva. En otro orden de ideas, los artículos 11.1 y 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos se ven frustrados. Esto es porque atentan al derecho de honor y al derecho de dignidad. Porque cuando una persona es arraigada y de los datos que se pudieron desprender de la investigación, ya sea dentro de los 40 días o en la ampliación que puede ser de 80 días, si no se razona, si no se justifica que existe un hecho delictuoso considerado dentro de delincuencia organizada, y que quiero acotar en este momento que el compañero hace señalamientos que solamente se aplica a este tipo de delitos, quiero decirle que el 10º transitorio de la reforma del 2008 abarca que serán aplicados a todos los delitos considerados como graves. Es decir, el artículo 133 bis de la fracción 10ª a la fracción 25 del ordenamiento ya invocado señala cuáles son los delitos. Usted dice que la delincuencia organizada es la organización de 3 o más personas con fines de delinquir. Palabras más, palabras menos a lo que usted dijo. Pero sin en cambio, si una persona se dedica al tráfico de órganos, persona en lo individual, no es considerado delincuencia organizada, pero sin embargo el bien jurídico violado es el mismo. Entonces, ¿qué medida se va a aplicar si no se actualizan las hipótesis sobre las cuales se va a aplicar el arraigo?
En este sentido, compañeros, quiero decirles que los principios que les hice la pregunta y no me contestaron, es evidente su desconocimiento ante los mismos. El principio de contradicción se ve frustrado totalmente, porque el imputado en ningún momento va a tener la posibilidad de desvirtuar lo que aduce el Ministerio Público. El principio de publicidad. Los tienen arraigados en casas donde los tienen incomunicados. Eso da puerta a los índices de tortura. También el principio de igualdad procesal, es decir, que el imputado tenga el derecho a una defensa técnica y adecuada. Eso se ve frustrado porque dentro de esta investigación, una investigación ministerial, lo único que hace el Ministerio Público es recabar los datos para poder acreditar su injerencia en un asunto o en la privación y violencia de derechos fundamentales. Además de esto, quiero decirles que el principio de inmediación se ve frustrado porque el juez lo único que hace es decretar la orden. De ahí en fuera no tiene ninguna otra participación dentro de la investigación. Quiero decirle que cuando se detiene una persona, esto debe ser mediante una orden de aprehensión, delito en flagrancia o cuando se trata de caso urgente. En estos últimos, el Ministerio Público solo cuenta con 48 horas para integrar una carpeta de investigación y con la misma prontitud dentro de las 48 horas presentarlo ante el juez para que éste dentro de las 72 horas determine cuál es su situación jurídica. Dentro de este plazo, el juez debe dictar un auto de vinculación a proceso, el cual lo único que determina o el único efecto que tiene es someter al imputado a una investigación formalizada. Es decir, el Ministerio Público tiene que actuar bajo la supervisión del órgano jurisdiccional. En este sentido, compañeros, ustedes no nos han contestado y quiero mostrarles unas gráficas en donde se dice el porcentaje de violaciones a los derechos humanos en quejas de la CNDH. El 39% de las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2012 determinan que las quejas se han presentado por posibles hechos de tortura. Es decir, el Ministerio Público no está actuando bajo un sistema de estricto derecho. Está sobrepasando sus funciones plasmadas en el artículo 21 constitucional, que es decir, a él le compete la investigación de los delitos, pero no someter y obtener datos mediante la tortura. Datos que ustedes, compañeros, al final del debate se los dejo para que los estudien y que puedan tener un panorama más amplio. En este sentido, no estamos conformes y estamos en contra de que se aplique el arraigo para limitar la libertad personal por todos y cada uno de los argumentos jurídicos, lógicos, justificados que hemos vertido en este debate. Es cuanto. Tras haberse agotado el tiempo, queda concluida esta ronda de debate. Solicito por favor a los equipos participantes del público abandonar el aula para la deliberación, recordando a los equipos de la etapa de retroalimentación tras esto. Son dos de los mejores equipos. Dos, de la, sin duda. de la competencia. El Ahí, equipo por de- favor, cierren, nena. Pacheco, que tenemos una vocecita. Y luego aparte los Y micrófonos los aquí micrófonos abiertos. abiertos. Fíjate que... Oye, Pacheco, ¿se puede dar el caso de poner, independientemente de las calificaciones individuales, puede haber 50-50 los equipos o tienen que...? No, sí se puede, 50-50, ¿Sí? sí. Porque la No, verdad, lo si que yo me pasa tengo que es digo inclinar... tienes que sumar 100 nada más. Sí, claro, ok. Ok. Tú lo Nada puedes más, dividir. o sea, la única restricción en la calificación global es que no le puede poner menos de 10 puntos. Ok. Fuera de ahí, usted es libre de ponerlo. Aquí les doy mi opinión. Este fue el equipo que ganó el regional el año pasado, los Chavos de Veracruz. Este es el equipo del Estado de México que ganó la eliminatoria en Guadalajara, pero De calle. amplicisísimamente. Sí, de ¿no? calle. O sea, y son 4 en cada equipo, muy buenos los 4. A mí me De- tocó ver de- los otros 2, yo creo que estos fueron la banca. O sea, los otros 2 chavos son buenísimos. ¿Tú crees que por estrategia están guardando para la final? Yo creo que se están guardando. ¿Estos para- son banca? Es que yo Estos nunca son los banca. había escuchado. De estos dos, por ejemplo, en la mañana Yo me había tocó escuchado juzgar, al de- me había de tocado Venegas. juzgar al chavo, pero a la chica no. Estaba la chica que estaba sentada en la banca. No, estos dos a mí me tocaron de banca. Entonces son un equipo muy Sí, yo ellos inmediatamente desde que vi la postura y todo dije son del Estado de México. Quizá un poco más No sé si me permiten una intervención.
pero tengo entendido que no se pueden. Supone que el fin de que cada equipo se identifique con que no números podemos es que no decir se de dónde sepa de son. dónde son. Cierto. Ok, el equipo 321 que Para no, yo porque el 125 que al nos momento tocó en que era los Guadalajara. escuché y todo dije, inmediatamente pues dije, tienen que ser del Estado de México. Sí. Este es un equipo muy fuerte. Sí, se ve que Fíjate, tienen me mucho gustó tiempo más el otro trabajando. orador porque el primero, aunque sí traía argumentos. Los dos. Lo que pasa es que empezó un poco histriónico, ¿no? ¿Te parece? sí. Es un Peña Nieto, no sé. Bueno, Yo aportación inmediatamente aparte, lo ¿no? vi, dije, me voy a tomar una foto porque el día de mañana Uno nunca ese sabe. niño va a estar No, muy bueno. Pero yo tengo mis dudas. Yo, de hecho, si tengo que darle el triunfo a alguien, sería con 52-48, pero se me haría injusto. Para mí sí ganó este equipo. ¿Sí? Pero no por sí mucho. ganó, pero no por mucho. No por Yo mucho. también un 5-5, 4-5. Sí, sí, o sea, Incluso hasta se me haría elevado, pero bueno. hasta 50-50 puede ser. Muy buenos equipos. Entonces, Me pareció sustantivo el segundo chavo. Sí. no, oye, y espérame, hay algo que yo le reconozco al segundo equipo. El segundo equipo tenía casi 5 minutos para cerrar. Es un mundo de tiempo. Planearon. Es que ella No, este se aventó 7 se en aventó el arranque. ahí me parece En que eso fue términos de excesivo. estrategia de debate Fue es excesivo. muy mala. 7 y luego la segunda intervención fue en menos de 2 minutos. Cuando le toca cerrar al orador Dosificaron. 2, Organizado esto. Dosificaron bien. cuando le tocó cerrar al orador 2, cuando veo el reloj 5:21 dije, es una bestialidad de tiempo. Para una conclusión es muchísimo tiempo. Y lo hizo bien. Y más, no es porque le faltaba tiempo. sino No, y que te puedo- fijas que estaban absolutamente Ahora, una pasa lo que tú dices del otro, Ahora, me parece perfectamente mejor rebatiendo. equipo, Como mejor equipo. Como trabajo equipo. por equipo. Como equipo sí. Ahora, abrió con mucho tiempo. 7. Fue muy Este abrió, largo. pum, vámonos. Y vamos a hacer esto, esto y esto. ¿no? Independientemente, Citaron casos, citaron casos. No me gusta que se vayan por el lado de el gran momento de inseguridad que hay en el país. Creo que no toca no toca Más el aspecto jurídico, el aspecto legal. Más técnico. Más técnico. y estos fueron procesales. Aunque claro, dijeron una cosa que no estoy muy de acuerdo. Dice, bueno, entonces, ¿para qué está la supremacía constitucional? Bueno, claro, la interpretación ya dice que se pueden valorar derechos Ahora, es internacionales. poco tiempo para ampliar un debate. Para mí gana este equipo por poco. Yo estoy de acuerdo. Pues sí. Y Aunque ojo, yo estoy de acuerdo con Josi, gana. Yo al menos les voy a poner 52-48 porque incluso Está- 55-45, 10 puntos se me haría mucho la diferencia. Pero, qué curioso, en cuanto a calificaciones, ambos tienen excelentes calificaciones. O sea, yo a ninguno le puse 70 de los 4. no, a ninguno. No, Yo tengo no, 100 no. y- Después del Yo nivel que tengo hemos 100, visto, 90 este es un y 2 nivel. 80 y uno a cada uno. Pero sí siento que la chava se cayó un poquitito. Se Es cayó. que la intervención tan larga fue lo único, porque sí tiene mucho, pero el arranque fue lo malo. Ahora, En contra. diría yo un punto que pensé, sí en lo personal. Fueron muy buenos equipos, pero si me voy con el 100, recuerde que la calificación máxima y la mínima se elimina. Entonces ponerle el 100 es que le eliminen la calificación. Claro. También. Pero nada más le Entonces, eliminan una. O sea, nada más La eliminan general, ¿no? una alta y una baja. No. ¿Del Le- final? Ajá. ¿O Le de- eliminan, o de no, cada uno, o le de cada quitan un ronda? rubro y le quitan otro rubro acá abajo. Sí, o sea, quedaría igual. Pero no sé, sin violentar la intimidad del maestro José sí. Tiene 90 y un 80, No, sí. igual que yo. 90, 100 y un 80 abajo. O sea, no, sí, estamos No, yo yo creo que en la esta sí lógica, ¿no? ahora sí. Yo les doy creo que 52, sí 48. Es el estamos debate en- más cerrado que he estado. Sí. Yo pensé que el de la mañana iba a ser el más cerrado. Sí, está interesante. No, ahora sí estuvo muy bueno. Pero sí, estos niños se ve que tienen una preparación increíble. Porque fíjese, el debate anterior que nos tocó, Pues yo creo que les llamamos. ¿no? estaban igual de Todavía no parejas. termino, todavía no termina. termino. Nada más estoy pasándolos. Estaban igual de parejas. Sí, dígame. Ya tienen las. No, todavía no. Yo no he firmado. Estoy en esto. Yo estoy pasándolos. Si les parece, voy a hacer el comentario de que tienen, pues finalmente es una cuestión de forma. Tienen que hacer más trabajo en equipo, sin decir nombres, ¿no? Ahora sí que cada quien agarre su patín. Licenciado, si me Todavía pudiera no termino. marcar aquí No. que no hay penalizaciones en estos cuadrillos. Sí, porque Pacheco es muy largo y pone el que sigue después. Muy bien, muchas gracias. Excelente.
crees que estos dos equipos estén en la final, José? Me suena que puede ser que sí, no A mí me pareciera que ¿Se caen? Se quedan a rayar. No, pero acuérdate que pasan primero 6. Pasan, no, a los 6. Dentro de los 6 sí entra, y luego ahí, ahora, y ahí es una cena de negros, ahí es un quién vive. Quizás estrategia, porque si tú dices que estos son los suplentes, yo no sabía que eran suplentes. Estos güeyes quieren pasar y luego se dejan venir con titulares. Claro, y faltan los de la Marista. No los he visto a ellos, dicen que son muy buenos. ¿Sí? Muy buenos. ¿Como estos o mejor que estos? Son otro estilo. Dice Carlos que los de la Marista son los mejores. Chihuahua, güey. Y no sé si toca evaluar a Chihuahua. Uno que se pese Jimmy Neutron, el orador 2. Lo vas a ver. No. Ese güey también, mis respetos. Va a estar complicada la final. Muy cerrada. ¿Vas a querer comentar algo, José? Vamos a felicitar. Okay. Maestra, también, no, ¿le doy la palabra? No, felicitar. No, felicitar los dos. Esto es un 5 o un 8. Es una pregunta, ¿se pueden poner décimas? Es que esa es una buena pregunta. No se Pues puede. nada más Yo no he puesto hasta de 10 ahorita. a 100. Que yo sepa, no se puede. El reglamento no lo 10.5, establece. no. No. Por ejemplo, 95 sí. Sí. Ah, sí, Que yo sí. sepa, Ok. sí. Porque nada más es la escala de 10 a 100. Ok, bien. Yo sí estaba poniendo 85, 70, o sea, sí le he puesto que Ok. Este es un 5 también. Mira, yo tengo clase, entonces yo voy a retirar, me adelanto. Y me los felicitan, son muy buenos Claro que sí. equipos. Me adelanto a dar clase. Órale, ya nos vemos. Hasta luego, maestro. ¿Ya sí se entiende ahora sí todo? Sí, disculpe la insistencia, pero... No, Sí, está sí. bien. Si no se Sí. tiene Que que no colgar, haya- no sale. Ya sé. No se preocupe. Gracias. Los hago pasar entonces, por favor. Entonces no le doy la palabra, maestra. Sí quiero felicitarlos. Ok, bueno. No, así de estos niños dije, tómate una foto porque en redes años. Uno nunca sabe, ¿verdad? Este es del grupo Tlacomulco. Traen muy buen nivel. Y dices, han tenido muchos profesores con técnica. Traen bien marcadita la técnica. No la Como tengo. dijeron, los tiempos. Los vi bien marcados, claro. Cuando se ve que ¿Qué onda, brother? Oye, no te contesté ahorita porque estaba en debate como jurado. Oye, ya terminé, yo de hecho estoy a punto nada más de dar la retroalimentación. Y ahorita saliendo, me voy a gastar ¿dónde está? Bueno, ahorita en 15 o 20 minutos de ella. Ahora le voy. Se me olvidó mucho. A continuación procederemos a la etapa de retroalimentación, por lo cual cedo el uso de la palabra al honorable jurado calificador. Buenas tardes. En primer lugar, le cedo la palabra a la licenciada Yolanda Cortés, que quiere hacer algunas precisiones. primeramente felicitarlos, realmente muy bien, muy buena preparación. Felicitar a la compañera, me gusta mucho que haya equipos con mujeres, eso es bueno también. Qué bien que todos están muy preparados, el nivel de competencia es muy elevado y desearles que tengan mucho éxito en las siguientes etapas. Muy bien para todos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En lo particular, y a nombre del maestro José Ángel Rodríguez, que tuvo que ausentarse ya que a esta hora le toca clase, y cumpliendo con el deber, pues me ha pedido disculparse, pero en primer lugar felicitarlos. He estado en varias rondas de este debate y me parece que este ha sido de los debates más parejos que me ha tocado presidir,
y creo que este jurado coincide que ambos equipos han mostrado un nivel sumamente importante y los cuales les conmina a seguir por ese mismo camino. Por ahí nada más unas precisiones. En primer lugar, trabajar un poco el tema de las muletillas, ¿no? Es preferible tener mejor estructurado el argumento, tener el mapa mental perfectamente claro, antes de tener silencios inesperados, manejar muy bien los tiempos. Quizá a veces se nos olvida que este es un trabajo de equipo y el jurado y cualquier persona que está observando dicha etapa, pues sí valora con cierta asepsia el trabajo en conjunto. Y esto habla pues de una preparación y una felicitación de antemano a sus coaches por haber planeado esta estrategia. Y en tercer lugar, sí recomendarles que en lo particular y en las futuras competencias no se vayan ni tanto a lo técnico, pero tampoco tanto a lo sociológico. Evidentemente es una materia de derechos humanos, somos juristas y partimos del objeto de estudio de la investigación cualitativa, pero eso no significa que nos haga extremadamente positivistas en plan hartiano, pero tampoco podemos ponernos en plan workiano de sumamente filosóficos. Aquí el reto es pues hacer una especie de teoría bobiana en donde encontremos un equilibrio con el juez Hércules, ¿no? Y podamos permear estas dos posturas, con lo cual les felicito a nombre del jurado y los conminamos a que perfeccionen, o mejor dicho, pulan estos detalles, ya que son equipos que en verdad pueden dar mucho más de lo que ya hasta ahora han demostrado. Muchas felicidades y que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Con esto damos por concluida esta ronda de debate. Agradezco a los equipos por su participación y al honorable jurado calificador por su colaboración. Muchas gracias. Un placer. Doctor, ¿qué tal? Bien hecho. Muy bien debatido. Felicidades. Les recuerdo, el día de mañana las rondas comenzarán a partir de las 10 horas. ¿Qué pasó? La foto. Ah, ok. Los señores jueces. Muy buenas tardes. Polemistas. Doctor, asesores. Todos ven. Adelante. Más para acá para salir más al medio porque si no. Sí. Sí. Habrá que no es.